Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 2 de geometría para el grado de séptimo de la jornada de la mañana. La asignatura de geometría del área de matemática por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. La unidad temática es geometría o capítulo, se llama geometría. Y el tema de la clase del día de hoy se llama triángulos. Los saberes previos: construye en tu cuaderno triángulos con las siguientes características: lados de medidas de 8 centímetros, 3 centímetros y 5 centímetros. Ángulos de medidas de 80 grados, 60 grados, 40 grados. Lados de medidas de 8 centímetros, 6 centímetros y 10 centímetros. Ángulos de medidas de 25 grados, 120 grados y 35 grados. Después, forma grupo con 2 compañeros más y compartes los triángulos que hayas hecho. La pregunta: ¿tienen la misma forma el tuyo con el de tu compañero? Me lo respondes. La segunda pregunta: ¿tienen el mismo tamaño? Y me escriben todo eso en una conclusión. Analicemos, observen el triángulo de la figura que está en pantalla. ¿Cómo puedes comprobar que el triángulo de la figura no es isósceles? ¿O por qué se puede afirmar que es un triángulo acutángulo? Esas son las dos preguntas que vamos a analizar de acuerdo al tema del día de hoy. Triángulos. Como ustedes pueden dar cuenta, cuando vemos varias figuras o tenemos varias figuras que conforman un triángulo, se expresa en este símbolo en los cuadernos. Mírelo aquí, mírelo aquí, mírelo ahí. Ese símbolo, que es un triángulo, se expresa, que dice el triángulo, y se lee así, vean. El triángulo ABC de la figura 425, que es la que vimos anterior, vean aquí. Si lo ven, esta figura que está aquí, dice o se identifican los siguientes elementos. Los puntos de inserción A, B y C de los segmentos son los vértices. O sea, A, B y C son los vértices. ¿Ok? Entonces, los 3 segmentos son los lados del triángulo AB y se le coloca una rayita encima. Cuando es un lado, se le coloca ese ABC, también se le coloca la rayita encima, y AC se le coloca la rayita encima. Eso quiere decir AB, AC y AC, que son lados. O sea, quiere decir esto, que yo trazo de aquí hasta acá, de aquí hasta allá y de aquí hasta acá. Eso es lo que quiere decir en matemática esa expresión, esta expresión que está aquí. ¿Ok? Entonces, cada par de lados determina los ángulos interiores. Los ángulos van a estar representados siempre por esta figura. Los ángulos que están aquí es tanto este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí. Son 3 ángulos, por lo tanto, cada uno va a tener una expresión así como esa. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Ojo, que esta es la figura para representar los ángulos. Así, ¿ok? Así es que es. Y que cuando usted me ponga esta figura en el cuaderno o en alguna evaluación, ya yo sé que eso es un ángulo. Entonces, si yo digo el ángulo de A es así, el ángulo de A. Sería decir eso en matemática. Ok. Entonces, el triángulo ABC, que es como lo dijimos aquí, ahora lo puse acá así. El triángulo es el conjunto formado por 3 segmentos de lados AB, BC y AC, que unen respectivamente 3 puntos de ABC no colineales.
Estos dividen el plano en tres subconjuntos, o sea, el interior del triángulo, el exterior del triángulo y el mismo triángulo. ¿Ok? Esos son los tres subconjuntos. El exterior del triángulo, el interior del triángulo y el triángulo. Esos son los tres subconjuntos que se trabajan en los triángulos. Teniendo en cuenta esta teoría, miremos la clasificación de cada ángulo. Miren estas figuras. La clasificación de cada ángulo pueden clasificarse según la longitud de sus lados o según la medida de sus ángulos, como se observa en esta tablita que tenemos aquí. Entonces empezamos. Clasificación de triángulos según la longitud de sus lados y según la medida de sus ángulos. Según la longitud de sus lados se clasifican en equilátero, isósceles y escaleno. El equilátero es el triángulo que tiene sus tres lados son congruentes. El isósceles tiene un par de lados congruentes. O sea, cuando digo que son congruentes porque son iguales. ¿Oyeron? Escaleno, son tres lados, tienen diferentes longitudes, como se pueden dar cuenta aquí. Sus tres lados tienen diferente longitud. Entonces, ya tenemos el equilátero, el isósceles y el escaleno. Y eso ya no se les debe olvidar más nunca. Ahora, según la medida de sus ángulos, o sea, estamos hablando de este sector que dice aquí, este pedacito que está aquí, los ángulos estos que están aquí. Este es un ángulo y este es otro ángulo. ¿Ok? Según sus ángulos, la medida de sus ángulos, tenemos el acutángulo, el obtusángulo y el rectángulo. El acutángulo, sus tres ángulos son agudos. Sus tres ángulos son agudos. El obtusángulo tiene un ángulo obtuso. ¿Recuerdan cuando ustedes vieron en sexto todo eso, el grado, el agudo, el obtuso? ¿Sí recuerdan? Bueno, si no, tienen que recordar o mirar el cuaderno del sexto. Y el rectángulo es el que tiene uno de sus ángulos es recto, o sea, que es este. Ojo, lo que voy a decir. En los triángulos, cuando aparece este cuadrito que está aquí, este cuadrito que está aquí, que se lo voy a mostrar en grande para que lo vean. Este cuadrito en un ángulo, quiere decir que este ángulo es recto. ¿Ok? O mide 90 grados. Este ángulo que está aquí siempre, cuando mide 90 grados, me lo tienen que colocar así en un cuadrito, así como está aquí, así y así. ¿Ok? Para identificarlos, para tenerlos diferentes de los demás, así como el que está acá arribita, que este es de otra medida. Así que ya ustedes saben que cuando vean en los triángulos un ángulo que esté así con este cuadrito, dice, epa, ese ángulo es ángulo recto. ¿Ok? Bueno. Ya no se les olvida más. Por lo tanto, si se verifica la medida de los lados del triángulo de la figura 425, que fue la que pusimos allá en el análisis, se podría comprobar que es un triángulo escaleno. Además, es un triángulo acutángulo. ¿Por qué? Porque sus tres ángulos son agudos. ¿Ya? El triángulo de la figura 426, que es este que está aquí, tiene sus tres ángulos congruentes. Este tipo de triángulo se conoce como equiángulo. O sea que todo ángulo equiángulo es acutángulo. Ahora tenemos un ejemplo. Dice que el triángulo de la figura 427 tiene un ángulo que mide 100 grados. Mirenlo aquí. 100 grados. Por lo tanto, el
gracias a la X, es un triángulo acutángulo. ¿Ok? Es un triángulo acutángulo. La X es este lado que está acá. Listo. Y la Z es este. Aquí. Entonces, este triángulo vendría así. Así y así. Porque es que yo lo reduje. Es completamente diferente a los que ustedes ven en internet como este. ¿Vieron? Es completamente diferente. Entonces, el triángulo tiene dos lados congruentes. Entonces también es un triángulo isósceles. Para nosotros tener en cuenta cómo construir un triángulo, debemos hacer los siguientes pasos, ¿sí? En la construcción geométrica, de acuerdo al juego geométrico, nosotros podemos construir triángulos que se utilizan los siguientes instrumentos: la regla, el compás y el transportador. A continuación vamos a presentarle los pasos paso a paso para construir triángulos a partir de diferentes características. Empezamos. Conociendo los tres lados, recuerden, como ya les había dicho, cuando digo AB con la rayita encima es hacer esta figura. Cuando digo BC con la rayita encima es el lado de BC. Y cuando hacemos AC es que tenemos que hacer esto que está aquí. O sea, son rectas de un punto a otro, sea de AB, de BC o de AC. Primero, primer paso. Se traza un segmento con la medida de cualquiera de los lados. Por ejemplo, BC. De aquí a aquí. Con centro en B. O sea, el centro es este. Se dibuja un arco con una abertura igual a la medida del AB. O sea, ¿ok? Segundo, se traza un arco con centro en C, o sea, centro en C. Se traza un arco y una abertura igual a la longitud de AC. La longitud esta, entonces hacemos esto. ¿Sí lo ven? Que intersecta o interseque al arco anterior, o sea, hace esto. En el punto A. En el punto A. Tercer paso. Se trazan los dos lados desde los extremos BC hasta el punto A. Y ya tenemos este triángulo en esos tres pasos. ¿Sí lo ven? A ver, vamos a conocer también los dos lados y un ángulo comprendido entre ellos. Por ejemplo, vamos a agrandar esto un poquito más. Así, creo que así se ve. Sí, señor. Ahí se ve mejor. Dados los segmentos DE, EF y el ángulo con vértice en E. Ojo, cuando yo digo el ángulo en vértice en E es donde llega el punto que se unen las dos líneas, estas. Tal que M, el ángulo E es igual a 31 grados. Y esta sería la forma de escribirlo, de hacerlo en la figura. ¿Cómo lo podemos hacer? Fácil. Primer paso. Con el transportador, que es uno así similar que tienen ustedes allá en sus manos, en el juego geométrico que les mandaron a comprar, se construye el ángulo conocido. Primero se coloca en este punto, que es el punto 0 del compás, y se ubican los 31 grados. Comience usted a ubicarlo aquí así, ¿ok? Y buscando los 31. Luego de eso hacemos el segundo paso. Usando el compás se trasladan los lados de E, o sea, hacemos esta figurita de aquí a aquí hasta aquí.
DE y FE. O sea, se hace de aquí hasta acá. Y se construye esta forma, así. ¿Ok? Así y después así. Haciéndolos coincidir con los rayos del ángulo. Y tercero, se traza el tercer lado uniendo los puntos D y F. O sea, uniendo los puntos D y F, que es este punto que está aquí. Y de esta forma ya tenemos un triángulo con dos lados y tiene un ángulo de 31 grados. Ahora tenemos, vamos a conocer un triángulo con dos lados y un lado común. Dados los ángulos A y ángulo C y un lado A común a ellos, así como el ángulo B y el ángulo C y un lado común A. Entonces, empezamos a hacerlo con los siguientes pasos. Primero, se traza uno de los ángulos conocidos, por ejemplo, el ángulo, como ya lo habíamos hecho, el ángulo B. Y sobre uno de sus lados se mide la longitud de A. O sea, en este punto se mide la longitud de A. Vean aquí donde está. Y de esa forma lo construye así. Segundo paso. En el otro extremo de A, o sea, en el otro extremo de A, se traza el ángulo C. O sea, este que está aquí. Que es este mismo que está acá. ¿Ya? Con el compás. Ojo que estoy, vea lo que estoy colocando el compás ahí donde van los ángulos. Mírelos aquí y mírelos aquí. Y el tercer punto es que el punto de intersección de los lados no comunes del ángulo A, del ángulo B y el ángulo C es el vértice de A. O sea, este es el vértice de A, del triángulo ABC. Y de esta forma se construye un triángulo con dos lados con dos ángulos y un lado común. Hagamos un ejemplo. Observa cómo se construye el triángulo de lados 2 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. Primero se traza el lado AB de longitud de 5 centímetros con el compás. Ahora con el compás se toma la medida de 4 centímetros. ¿Ok? Y con centro en A. Se dibuja el arco. Con el compás usted hace esto y se dibuja el arco con centro en A. ¿Ok? Segundo paso. Con centro en B. Se dibuja un arco con abertura de 2 centímetros. Ojo, con abertura de 2 centímetros. Mírenlo aquí, véalo aquí. Ahí está. Que intersecte el ángulo anterior. O sea, el ángulo anterior. O sea, ya este lo habíamos construido. Véalo aquí donde están los punticos. Tercer paso. Teniendo en cuenta esta figura, ahora le vamos a hacer que el punto de intersección de los dos arcos anteriores en el punto C. O sea, véalo aquí. Ese sería el punto de intersección de los dos arcos anteriores en el punto C. Y el cuarto sería trazar los segmentos AC y BC. AC y BC. Y ya tenemos el triángulo de lados de 2 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. Y esta sería la forma de construir ese tipo de triángulo. Ahora miremos estas dos figuritas que están allí encima. Entonces, para construir esos segmentos de lados AB, BC y AC, tienen respectivamente las siguientes longitudes. El primero tiene 7 centímetros, que es AB. AB, o sea, este.
El segundo tiene 2 centímetros, que es BC. 2 centímetros, que es BC. Véalo aquí. Y el lado AC tiene 4 centímetros. AC. Listo. De acuerdo a esas dos figuras, entonces, es posible construir un triángulo con esos segmentos. Primero, se traza un segmento AB de longitud de 7 centímetros. Véalo aquí. Segundo, con centro en A. Se dibuja un arco con una abertura de 4 centímetros, o sea, de 4 centímetros de aquí hasta aquí. ¿Sí ven? De aquí hasta aquí, 4 centímetros. Con centro en B, con el centro en B. Se dibuja un arco con apertura de 2 centímetros, o sea, del centro en B se dibuja el arco con 2 aberturas. Véalo aquí donde está el arco y el otro arco, véalo acá. Listo. Y esa sería la forma como los dos arcos anteriores se intersectan o se intersecan. Entonces se construye que no existe un triángulo con las longitudes dadas. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir esto. Que lo que estas posibilidades que nos dieron aquí o este ejemplo no construye un ángulo. Y aquí está demostrado que no se puede construir ese ángulo. Porque ninguno de los dos se interseca. Gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho y puedan contestar las actividades de la Classroom. Y nos vemos en la próxima clase.